Alrededor del mundo los ríos han contribuido al desarrollo comercial y cultural de las civilizaciones por donde su cauce ha conducido embarcaciones, llevando el progreso por medio de la navegación comercial. Antes que europeo alguno tocara aguas y tierras de la Orinoquia, las tribus naturales de la región navegaron sus ríos en curiaras, estableciendo con sus productos un artesanal comercio a manera de trueque. El río Orinoco, al que los indios llamaron Uriaparia, fue descubierto, según Fernández de Oviedo, por el piloto Juan Barrio de Quejo, quien lo mencionó con el nombre de Orinoco. Pero Diego de Ordaz, en el año de 1531, fue el primero en navegarlo desde el Golfo de Paria hasta las cercanías del actual puerto Ayacucho, en territorio venezolano. Posteriormente, un capitán de la expedición de Ordaz recibió autorización para remontar y descubrir el río Meta, cuyo nombre tenía locos a los conquistadores por la fama de sus riquezas. Fue Alfonso de Herrera, quien en 1535 logró con esfuerzos vencer la corriente del río en su desembocadura. Meta arriba viajaron en dirección suroeste durante un difícil mes. La inclemencia del invierno, la carencia de alimentos y lo malsano de la región rindieron la fuerza de la tropa, haciéndola acampar en un sitio que parecía seguro. Días después se enfrentaron en combate a una hostilizada tribu y Herrera fue herido de muerte con una flecha envenenada con curare. La tierra costera del Meta fue la sepultura de su descubridor. Habían transcurrido varias décadas desde el descubrimiento y conquista de los llanos, cuando Antonio de Berrío, pariente político del adelantado de la Nueva Granada don Gonzalo Jiménez de Quesada, le correspondió ser el primer hombre de raza blanca en descender al río Meta por su afluente el Casanare. Tiempo después, recorrió la ruta Casanare-Meta-Orinoco, Océano Atlántico, Isla de Trinidad, en los años de 1591 y 1603. Los misioneros evangelizadores que ingresaron a la región hacia 1630 utilizaron en su mayoría las redes hidrográficas que riegan las vastas llanuras orientales para llegar hasta los núcleos y cumplir su tarea catequizadora. Fueron los padres José Gumilla y Valverde de la comunidad jesuita quienes, en los inicios de la navegación por los ríos Orinoco y Meta, trajeron por esta vía al territorio venezolano y colombiano las primeras semillas de café, plátano, caña de azúcar y otras especies originarias de África y Asia que paulatinamente ingresaron por esta ruta. Con el correr de los años se desarrollaba el tránsito fluvial en toda la Orinoquia, situación que permitía intercambios comerciales en menor escala debido a la poca capacidad ofrecida por las naves utilizadas, bergantiles, bongos y curiaras, las que se impulsaban por las corrientes de las aguas, los vientos y la fuerza muscular de la tripulación. Este flujo se oficializó hasta 1771, año en que por medio de una cédula real se autorizó intensificar el comercio por los ríos Apure, Arauca y Meta. La Corte de Madrid abrió en 1778 los puertos de Venezuela y España para comerciar recíprocamente, buscando con esta medida frenar la competencia desleal que Holanda le hacía a sus mercancías. El comercio de la colonia se aumentó gradualmente. Por lo estratégico de esta vía para ingresar al virreinato de la Nueva Granada y ante la posibilidad de una invasión de Inglaterra, país con el que España se encontraba en guerra, el virrey Caballero y Góngora comisionó en 1782 al capitán Antonio de la Torre y Miranda para que realizara una expedición por los ríos Meta y Orinoco, la cual se embarcó a la altura de Orocué. El comisionado regresó un año después, admirado de la variedad de árboles frutales, resinosos y maderables para embarcaciones pequeñas que se conseguían en las riberas de estos ríos.
Desde la época del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, se empezó a gestar un permanente interés creado por los comerciantes del río Magdalena, lo mismo que de algunas ciudades de la costa atlántica, hacia quienes gozaban de los beneficios ofrecidos por la ruta Meta-Orinoco. Se acusaba ante el gobierno que el mercado por allí realizado era ilícito y lesivo para la economía del país. Fueron los meses finales de 1818, testigos del nacimiento de la navegación a vapor por el río Orinoco, al ingresar por el Golfo de Paria, un buque que logró remontar el Bajo Orinoco. Se da el primer paso en procura de legalizar la navegación a vapor por el río Orinoco y sus tributarios. Así, el 5 de agosto de 1823, el Congreso de Colombia concede por decreto firmado por el general Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la República y encargado del Poder Ejecutivo, el privilegio al coronel inglés James Hamilton, servidor de la patria en la Guerra de Independencia, para explotar este río desde Santo Tomás de Angostura hacia arriba. A cabo de 3 años y por incumplimiento se anula el contrato y Hamilton es multado con una suma de 20.000 pesos. Por ese mismo año los capitanes Martin Huller y Edward G. Stead recorrieron en el vapor Meta el río de su nombre y llegaron 33 millas arriba de Orocue, es decir, hasta la boca del río Cravo Sur, en donde naufragaron. Pasado un año, el capitán Treviranus repitió esta correría en el vapor Barinas, llegando hasta Cabullaro, puerto distante 84 millas arriba de Orocue. Dejando el vapor en este sitio, viajó a Bogotá a solicitarle al Congreso el privilegio para navegar por vapor aquel río, siéndole concedido por ley que posteriormente objetó el presidente Mariano Ospina Rodríguez. Tiempo después, Treviranus y Jameson enviaron hasta Orocue el vapor Orinoco, de la compañía dirigida por ellos en Venezuela, realizando 2 viajes. Para el año de 1861, el gobierno de Colombia, a cuya cabeza estaba Tomás Cipriano de Mosquera, decretó la libre navegación por el río Meta y sus afluentes para barcos a vapor nacionales y extranjeros. Surgen entonces propuestas para la explotación de estas rutas, entre ellas la de don Juan Díaz, colonizador de los llanos, y la de Sergio Converse y compañía. Transcurrieron algunos años para que por licitación internacional se le adjudicara al ciudadano francés José Bonnet el monopolio de la explotación de la vía Meta hasta el Orinoco durante un periodo de 20 años a partir de 1884. La empresa Bonnet, con su barco El Libertador, fondeó en Ciudad Bolívar el 10 de octubre de 1893 con mercancías libres de impuestos. Su viaje de regreso duró 7 días y 4 horas hasta Orocue, subiendo hasta Puerto Barrigón, sobre el río Umea, es decir, 60 kilómetros más arriba de Cabullaro. De allí regresó a Ciudad Bolívar con pasajeros, quina, zarrapia, pluma de garza, café y otros productos. Por esa época ya el puerto casanareño de Orocue había adquirido el florecimiento social y comercial de que fue dueño hasta la segunda década del siglo XX. Su posición estratégica lo hizo apetecido por ciudadanos alemanes y venezolanos, a tal punto que funcionó en la localidad una legación comercial de Alemania y las transacciones comerciales se efectuaban entre moneda europea y el oro nuestro. Ganan importancia en esos dorados días los puertos de Cabullaro sobre el río Meta, que dista 679 millas náuticas del Océano Atlántico. Desde allí, distribuían mercancías hacia Tunja y Bogotá, utilizando el camino de Medina. Puerto Barrigón sobre el río Umea, cerca del actual Puerto Porfía, en donde se embarcaba gran cantidad de producción que provenía del territorio de San Martín, actual departamento del Meta, y a la vez ingresaba al mercado regional y con alguna frecuencia a Bogotá una variada gama de productos extranjeros que eran comercializados por la Casa Bonnet, para la cual había fundado una agencia importadora y exportadora en Villavicencio.
Una muestra del éxito alcanzado por la navegación es el encuentro del vapor venezolano Guanare y el colombiano El Libertador, cuando remontaban en 1894 el río Meta, motivo que originó regocijo en la aduana de San Rafael de Murillo, cerca de la confluencia del río Casanare en el Meta. En época de verano el río Meta era navegable para naves con calado de 1,5 metros y en invierno para vapores de porte mayor con un peso promedio de 200 toneladas. El expresidente Alfonso López Pumarejo en 1952 propuso construir un canal que uniría los ríos Meta, Caracarate, Muco, Vichada y Alto Orinoco. Este canal tendría una longitud aproximada de 12 kilómetros. Sin embargo, y ante la presión tanto de políticos como de comerciantes de Cartagena, los gobiernos sancionaron repetidamente disposiciones que restringían el comercio por aguas del río Meta. Se obligaba así a utilizar el río Magdalena como única vía fluvial para realizar transacciones. Estas medidas de inmediato originaron la construcción de caminos y posteriormente, en la administración de Rafael Núñez, se construyó el ferrocarril de Girardot, que comunicó a Bogotá con el río Magdalena, e igualmente se mejoró la navegación del Canal del Dique de Cartagena. Estos viaductos aceleraron el desarrollo económico de toda su área de influencia. Mientras tanto, la Orinoquia adoleció de tales obras. Que se recuerde, el único vocero que la región tuvo ante el poder central fue don Emiliano Restrepo, quien elaboró y presentó un proyecto presupuestal para la construcción de un camino adecuado que uniera a Bogotá con el río Meta. Esta acción ocurrió hacia 1875. Fueron demasiadas lentas las tareas y varios los años para realizarlas, motivos suficientes para que se desmoronara en mayor proporción el impulso alcanzado. Solamente en 1936 quedó terminada la vía para transporte motriz que unió a Bogotá con Villavicencio. Con la Guerra de los 1000 días, el gobierno venezolano suspendió el libre comercio de Colombia por el Orinoco, frenando bruscamente el intercambio económico. Finalizada la guerra civil, es declarado nuevamente abierto el tránsito fluvial hasta Orocué, el cual estaba sujeto a reglamentación especial con transbordo en Ciudad Bolívar. Al mismo tiempo se constituye en Caracas una compañía de vapores con el propósito de construir un camino entre Bogotá y Puerto Barrigón. En 1908, dicha empresa se disolvió. En 1922, el Correo Nacional cubría sus servicios por los ríos Umea y Meta 3 veces al mes, desde Puerto Barrigón, lugar de partida de los bongos. En abril de 1941, en el templo de Villa del Rosario de Cúcuta, se firma el Tratado de Demarcación de Fronteras y Navegación de los Ríos Comunes entre Colombia y Venezuela, fundado en principios de amplia libertad de tránsito terrestre y navegación fluvial para ambas naciones, bases que estimularían y fortalecerían la amistad y economía de Colombia y Venezuela. En 1954, siendo presidente Gustavo Rojas Pinilla, se estableció en Orocué, la base naval de Oriente, ente encargado de preservar el orden y la soberanía nacional en las aguas orinocenses. No obstante las situaciones anteriores, el movimiento económico se siguió desarrollando regularmente por estos ríos hasta entrados los años 30. Se pueden considerar causas directas de la decadencia de esta ruta fluvial: el naufragio de varios importantes vapores que diezmó a las flotas existentes, la sedimentación de materiales y la deforestación de las cuencas hidrográficas que han ido disminuyendo la profundidad y las corrientes de las aguas
primera vez la ruta fluvial Meta Orinoco.